recibir en la entrevista central del día de hoy a un preocupado del uso correcto del lenguaje. Tenemos al licenciado Fabio Guzmán Ariza, presidente del Consejo Editorial de la revista Gaceta Judicial, que está presentando su libro, su nuevo libro que se llama El lenguaje de la Constitución Dominicana. ¿Cómo está usted? Muy bien, y buenos días y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Excelente, muy interesante este abordaje porque es original, es único, porque siempre abordamos la Constitución desde el punto de vista de su fondo y no de su forma. Y hay que saber que hay implicaciones en la forma que puede afectar la interpretación de una norma jurídica. Si está mal escrita, puede ser mal leída, mal interpretada. ¿Cómo es el lenguaje de la Constitución Dominicana? El asunto de fondo y forma es más interesante tal vez de lo que ustedes se imaginan, porque aquí se cree erróneamente que un texto legal lo escribe un abogado que sabe mucho de la materia y que el lenguaje es un asunto de poca trascendencia, sí, totalmente secundario, que para corregir sus errores y sus entuertos se ocupará un corrector de estilo al final de toda, vamos a decir, un vía crucis legislativo. Pero el problema precisamente es que el lenguaje es la norma. Sin el lenguaje no se concibe un texto. Y el hecho de que usted, por ejemplo, sepa mucho de pelota, no lo hace pelotero. El hecho de que usted sepa mucho de cine o de literatura, no lo hace ni productor, eso es verdad, ni tampoco novelista. Así que el hecho de que usted sea un abogado con mucha sapiencia o destreza en una rama específica del derecho, no quiere decir que usted sepa escribir una norma sobre esto. Porque se precisa además un dominio completo del idioma y además de eso, un dominio de la técnica legislativa, que tiene unas reglas que, por desgracia, aquí desconocen mucha gente, especialmente los legisladores. Los congresistas. Bueno, no solamente los legisladores, porque la norma, en sentido amplio, incluye no solamente la Constitución, sino leyes, resoluciones ministeriales, los ayuntamientos, diariamente. Toda norma jurídica. ¿Y cómo para edificar la audiencia y nosotros mismos, un ejemplo de cómo eso se ejemplifica? ¿Cómo nosotros pudiéramos, o en la Constitución, algún artículo, esa falencia? Yo le voy a dar un dato que tal vez le cause cierto espanto. De 271 artículos, 245 contienen deficiencias lingüísticas. Es un promedio de 880, que si fuera pelota fuera un récord de todos los tiempos. Pero aquí hay errores de todos los tipos, gramaticales, ortográficos y léxicos. No sé si ustedes no son lingüistas, yo soy académico de la lengua, y los errores léxicos son errores en el uso de la palabra. Los errores gramaticales son errores en el sintaxis, en la combinación, en la construcción. Y los errores ortográficos son errores en la cuestión de la escritura y los signos ortográficos, signos de puntuación, etc. El error más grave de todos es el asunto de la incomprensibilidad, que por desgracia en República Dominicana, como en muchos otros países, se cree que la ley se hace para abogados, para jueces y funcionarios, y no para el ciudadano común y corriente. Una constitución, un código penal, un derecho del consumidor, ¿para qué está hecho? Para que una persona cumpla con esas disposiciones y además, tal vez más importante, para que esa persona reconozca los derechos que ese texto legal le da. Ahora, si no lo entiende, si está escrito en un lenguaje para abogados, ¿cómo diablo puede usted esperar que esta persona cumpla esas disposiciones o se pueda ejercer esos derechos? Vamos a poner un ejemplo. No sé si tiene una cámara. Sí, sería interesante. El texto está redactado de una manera, en muchos pasajes, de una manera muy compleja, que para abogados es difícil entender. Yo les llamo ahogaburros, no sé si ustedes en Moca, ahí en el cruce. Yo le he escuchado la frase. ¿Y no habrá intencionalidad del legislador en esos curativos? No, yo creo es ignorancia total. No digo ignorancia, sino, vamos a decir, torpeza o falta de dominio cabal del idioma. No sé, veamos el artículo 244. En la Constitución, aquella cámara. En la Constitución, yo he puesto muchos ejemplos, más de 300 ejemplos de errores, y en ellos lo que se hace aquí en la parte izquierda, en letras rojas, se ve el pasaje que yo considero que es incorrecto. Exactamente. Y entonces a la derecha, en azul, está el pasaje con una corrección. Ese pasaje a la izquierda tiene como 7 o 8 cláusulas subordinadas
que para usted leerlo y entenderlo tiene que leerlo por lo menos 5 o 6 veces. Y se nota, se establece que usted establece en la corrección párrafos. Sí. Porque parece que, no, porque mezcla. Mezcla todo. Sí. No sé si quiere que se lo lea o usted trate de leerlo ustedes mismos. Una parte, puede leer una parte, sí. Para hacer una comparación entre el error y la corrección. Exenciones de impuestos y transferencias, dice. Algo muy importante. Los particulares solo pueden adquirir mediante concesiones que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional el derecho de beneficiarse por todo el tiempo que estipula la concesión, el contrato, y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, las excepciones, exoneraciones. Okay, ya ahí estamos perdidos. Estamos perdidos. Ahí ya estamos perdidos. Hay estudios psicolingüísticos que dicen que una persona, vamos a ver, con un grado universitario, solo puede retener, vamos a poner en el disco duro, en el RAM, solo puede tener determinadas frases, extensiones. Mientras que el otro vamos lado, a la corrección ahora. Las particulares podrán beneficiarse de exenciones, exoneraciones, reducciones de cualquier tipo hacia las que convenga atraer la inversión de nuevos capitales. Más o menos. Párrafo 1. Estos beneficios. Ahí está correcto, un orden lógico. No, tiene una idea. La idea principal está en el Está precisada. Entonces, en el párrafo dice: estos beneficios solo podrán ser otorgados mediante concesiones autorizadas, etc. Claro, entonces un listado de Párrafo 2. La transferencia de los derechos mediante contrato estará sujeto a la ratificación del Congreso Nacional. Un cambio del cielo a la tierra. Pero como hay decenas de párrafos. Una pregunta. En el Congreso, que hay al servicio de los congresistas una batería de asesores extraordinarios, lo sabemos porque se ha publicado, se ha hecho pública el listado de empleados del Congreso y todo el mundo sabe que es bastante abundante. No hay un cuerpo de especialistas, de lingüistas, de correctores de estilo. Aparentemente sí. Aparentemente digo porque no veo los resultados. Porque el resultado no se ve. Porque esto no es solamente en la Constitución, todas las leyes que ahora mismo salen del Congreso Nacional, o salen. Yo vi la ley de amnistía y uno como lingüista le causa horror enseguida, uno pasa el segundo párrafo y ve los mismos errores, las mismas deficiencias lingüísticas. ¿Y se podría decir? Es más, escúcheme que lo interrumpa, cuando salió el anteproyecto de ley, yo que tengo una columna sobre el idioma de hace más de 5 años y soy lingüista, académico de la lengua, me acerqué a doctor Bruno Rosario Candelier, que es el director de la academia, y juntos hicimos una especie de crítica, no bien crítica, porque el asunto no es criticar. Pero una crítica positiva. Sino que dijimos los pasajes que estaban mal escritos y nos ofrecimos a hacer la labor que el Congreso, que la Comisión de Estilo quisiera que... Correcto. Y por razones técnicas aparentemente, o como yo siempre digo que el dominicano siempre está haciendo la cosa al último minuto de la carrera, no se nos llamó y se acabó. Entonces se lanzó así. Y no habrá tiempo, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico y lingüístico, en ambas áreas donde usted es un experto, si se corrige, ¿se cambia la naturaleza o tendría que conocerse de nuevo? Eso sería una reforma constitucional. Yo digo aquí que esperamos que la próxima constitución no exhiba todo esto. Es decir, que no puede corregirse para imprimirse, sino que rehacerla. En un ejercicio de creatividad, ustedes saben que hay textos de juristas, una vez lanzada la Constitución, hay una Constitución anotada o comentada. Sí. Ustedes pueden, para ayudar a la comprensión de los ciudadanos, hacer una Constitución corregida. Eso es lo que yo hice aquí. Excelente. No, precisamente aquí, la primera parte... Entonces, esa es la que hay que tener para entender la Constitución. Ese es el manual de interpretación. Yo la voy a comprar. La primera parte, en realidad, es un aspecto, un ensayo teórico sobre por qué la ley debe ser comprensible. Que es algo que usted dirá, bueno, eso es automático, eso se cae de la mata. Pero en realidad no los entendemos nosotros los abogados. Yo digo que los abogados escriben para los abogados. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿usted es abogado también? Por supuesto. Es más, o sea, que tiene autoridad para criticar.